Gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor en este lugar, porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de la gente. Hoy es un día jueves, un día de semana. Hay que anunciar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Hay un Dios grande, fuerte, poderoso que llama a cada persona de arrepentimiento. Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Estimado oyente, estimada persona, estimado joven, dice la palabra de Dios que el pecado te aleja de Dios, el pecado te separa de Dios. Dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales te preguntes, no tengo contentamiento, alegría. Porque dice la palabra del Señor que Dios es fiel y justo y no hará por inocente aquel que es culpable. Dice la palabra en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después viene un juicio. Verdaderamente, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Dios tiene para cada persona proyectos, promesas, propósitos grandes, pero verdaderamente el ser humano tiene que volverse a Dios. Dice la Biblia, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Pecadores, limpien sus manos, porque el pecado trae suciedad espiritual a tu vida. Verdaderamente Dios quiere que el ser humano se acerque a Él y que lo busque. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios te va a añadir bendición, te va a añadir felicidad, te va a añadir cosas grandes que tú no conoces. Pero dice en su palabra que Dios es un Dios todopoderoso. Ante Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de persona. Dios quiere que el ser humano se acerque a Él. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para su alma. Verdaderamente Dios es un Dios fiel, justo. Dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Verdaderamente Dios es un Dios celoso, que quiere solamente que el ser humano lo siga a Él, que lo busca a Él, porque dice la Biblia que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios da oportunidad a cada persona para que pueda acercarse al camino. Dice la Biblia, nos muestra claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por Él. Por eso es muy importante que cada persona se acerque a Dios, lo busque, que lo clame, que lo siga, porque dice la palabra de Dios, nos dice claramente, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en estado cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual es amplio en perdonar
y misericordioso. Dios es un Dios misericordioso que renueva su misericordia todos los días. Dice la palabra de Dios que Dios no falla. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra, nos muestra claramente que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones. Pero verdaderamente, estimada persona, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice la palabra de Dios. Dios verdaderamente quiere que el ser humano lo busque con un corazón sincero, con un corazón, aleluya, dispuesto a obedecerlo, dispuesto a seguirlo. Dice la Biblia, nos muestra de qué le puede servir al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Verdaderamente, estimada persona, estimado oyente, Dios creó el mundo, el universo, la tierra, el mar. Dios creó todo porque le ama al ser humano, lo ama con un amor eterno. Verdaderamente, la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida de cada persona. El apóstol Pablo dijo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Dios renueva todas las cosas. Estimada persona, estimado oyente, dice la palabra de Dios que no andamos por vista, sino andamos por fe. Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dijo lo siguiente, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha acercado. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Verdaderamente, primeramente, cada persona tiene que tener arrepentimiento antes de acercarse a Dios. Arrepentimiento es sentir dolor por haber ofendido a Dios y tener un cambio de mentalidad. Dice la palabra de Dios, nos muestra claramente que en San Juan dice lo siguiente, 8:32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. Jesús puede hacer libre a cada persona, porque Jesús dijo lo siguiente, el que practica el pecado es esclavo del pecado, y conocerán la verdad y la verdad os libertará. Verdaderamente, estimada oyente, estimada persona, dice la palabra, nos muestra que Dios dijo que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dijo el apóstol Juan, hijitos, no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verdaderamente nos muestra la palabra de Dios que Dios es un perdonador. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, aleluya, le hacemos mentiroso a Él, y la palabra no está en nosotros. Verdaderamente es muy importante que cada persona viva una vida íntegra ante Dios, porque Dios es un Dios fiel, que conoce los corazones de cada persona, porque Dios nos creó, Él nos hizo. Dice la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés en el monte los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, 4 mandamientos de Dios para el hombre y del hombre para con Dios,
y 6 mandamientos del hombre para el prójimo. Por eso es muy importante que cada persona lea la Biblia. Dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si tiene en su casa una Biblia, puede leer la Biblia, puede escudriñar las Escrituras. Porque Jesús dijo lo siguiente: escudriñar las Escrituras, porque de ellas dan testimonio de mí. Verdaderamente Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario con 2 ladrones. Uno de ellos se arrepintió, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente Dios quiere que el ser humano se acerque a Él, que lo busque, que lo siga, porque verdaderamente somos mortales. El ser humano puede morir por un accidente, una enfermedad, por diferentes cosas, pero si el ser humano anda en obediencia ante Dios, sabrá que va a tener la vida eterna. Porque dice la Biblia lo siguiente, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, mas el que no tiene a Jesucristo en su corazón y no anda en obediencia, la ira de Dios está sobre él. Es la verdad del Evangelio. Pero verdaderamente es muy importante que cada persona decida obedecer a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios todos los días. Jesús dijo lo siguiente: velad y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pueden tener cansancio, pueden tener debilidad, pero es muy importante que cada persona le pida a Dios la fuerza. Porque dice la palabra de Dios: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aleluya. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Verdaderamente, ya voy terminando este mensaje. Dice en Romanos 10: cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Estimada persona, estimado oyente, usted que se encuentra sentado en la silla, en un banco, y no tiene a Cristo en su corazón, no recibió a Jesús en su vida, o estuvo con Cristo y se apartó del camino de Dios, puede reconciliarse en esta tarde, porque no es casualidad que estoy en este día predicando la palabra de Dios en este lugar, en esta hora. Puede reconciliarse con Dios por medio de una oración. Puede repetir estas palabras: Padre, entrego mi vida a ti, dejo la vida pecaminosa, la vida de pecado, anota mi nombre en el libro de la vida. Deseo cambiar, deseo seguirte, deseo buscar tu rostro todos los días, abandono el pecado, anota mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esa oración y recibe a Jesús en su vida va a ser diferente, su vida va a ser transformada, porque verdaderamente dice la Biblia que el Espíritu Santo va a convencer de pecado y de juicio y de justicia. Yo puedo estar predicando acá 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, y no puedo convencer a nadie, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo va a convencer de pecado y de juicio y de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia, nos muestra claramente que Dios tiene una morada celestial para cada persona. Es muy importante que el ser humano obedezca a Dios. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia se resumen en obediencia a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra Dios. En el mundo tendrán aflicciones,
pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo, aleluya. Dios le bendiga a todos. Desde acá el hermano Ariel Paz, predicando la palabra de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios.